Muy buenas tardes. Nos encontramos en la ciudad de Pausa. Vamos a entrevistar a la señora Silvia Andía para que nos cuente un poco cómo eran los carnavales en Pausa cuando usted era joven. Cuéntenos un poquito acerca de las anécdotas que ha Muy tenido. bien, muy buenas tardes, señorita. Qué gusto de que se hayan tomado la libertad de hacerme preguntas. Y voy a relatar desde que he visto desde mi niñez, o sea, desde que tengo uso de razón. Los carnavales de Pausa eran muy lindos, sobre todo la Huayacha. Cuando entonces Pausa era muy pobre en el campo de agricultura, en todo aspecto. Íbamos a Guahuitco, si no a Jatuncalle a traer en baldes. Tomábamos esa agua. Y si llovía, juntábamos agua de la lluvia, especialmente época de carnavales. Los carnavales lo realizaban, hacían su entrada a los 8 barrios de Pausa. Los 8, y entre ellos de Calle Yutana, toda esa comarca que ha comprado la familia Moscoso era de los Yachachas. Los Yachachas eran una familia muy grande, exclusivamente las solteras mandaban a hacer sus vestidos blancos, las casadas color ciclán y las viudas morado. Entonces hacían separada, como le digo, era una comarca, ellos hacían su entrada con todos de la ley. Y para esto muy posiblemente traían música de otro lugar, pues. Y entre ellos ahora dentro de la población, Camaluejo tiene una historia muy linda que hoy día ya lo están poblando. Camaluejo era un sitio donde degollaban reses. El que podía llevaba una res entera, media res, cuarto de res, y la gente pobre su kilito, que lo llamaban antes la libra, ¿no? Entonces, ¿por qué? Carnaval era una fiesta de preparar el puchero. Mientras que todos ahí echaban, los ollones hacían en Cerhuayo a la altura de Huayua y San Sebastián, unos ollones especiales. Ahí dejaban hirviendo y los que podían, por ejemplo, en este caso la tía Rosalía Guardia, ella traía 2, 3 arpas su música de andahuaylas. Ya, y mataba, pues, o sea, que mandaba matar 2 reses, todo, porque para que como todo el pueblo iban a visitar y ellos de calle en calle andaban. La familia Rojas, don Abraham Rojas. Y luego habían otras familias, la familia Carol, todos, pero los más fuertes eran ellos que mandaban, o sea que, porque carnaval es gasto, para gastar en comida, en la música. Entonces, ¿qué hacía la tía Rosalía? Era proveedor de aguardiente que traían de Arequipa y tenía puritos especiales, la esencia de aguardiente para los más allegados de las amistades. Y para que tome el pueblo, había un señor Lucio Villafuerte y otro, al Malta Ucucha le decían al hijo y a él, al viejo Ucucha, llevaban la ropa de odres se utilizaban antes. Y cuando salían la Guayacha, pues pasaban todas las calles y era muy lindo. Y para esto, Cora, o sea que todo Parinacocha sacaba una selección y venían a jugar antes del carnaval, un día domingo. Y ellos hacían también su entrada, participaban con la huifala. La huifala es de Cora. Entonces era un carnaval. Al entrar los 8 barrios de Pausa, habían 8 enumerados. Los enumerados eran nombrados por el gobernador, como la policía. Ellos, para que no peleen, no haya desorden, se paraban ahí, todos estaban. La calle de Pausa era muy lindo, lleno de carnavales. Y ahora, ¿cómo era la visita de Parinacochas a Pausa? Pausa era, como le digo, muy pobre en la agricultura. Ellos nos traían haba, papa, queso, carne, todo lo que producían ellos porque sabían. Pero no tenían fruta, entonces Pausa era la tierra de la fruta, pues la tuna,
el membrillo, los melocotones y sobre todo aquí se panificaba, pues sabía hacer bizcochos, los panetones, todo eso. Y a cada familia que dejaban tenía que preparar su carga de acuerdo a sus posibilidades, o si es posible comprando, porque traían y te regalaban. Ya, y la persona que recibía valoraban más o menos. Y entonces, ¿quién no iba a festejar pues ahí bien comidos? La gente pobre hacían el puchero para sus hijos, porque mis hijos se pueden antojar, decía, porque ahí estaba hirviendo, aunque sea poco, pero ¿y el puchero en qué consistía? Trozos de carne, que tenía chuño, papa, camote, y la jaipada, pues que lo preparaban con el caldo de la carne que hervía. Era una costumbre muy linda, nadie andaba de hambre. De casa en casa, de familia en familia, pues se visitaban. ¿Qué quería decir analizando? La Guayacha en la carnaval era la unión del pueblo. Ya. Y también tenían una fe única que era la bendición del cielo Guayacha. Atraía la lluvia para que sea buen año de cosecha de todo para todos los que expectaban. Es así, pasaba hasta miércoles ceniza, nomás era la Guayacha. Entonces todos los visitantes juntaban todo lo que habían traído, las serpentinas, todo. Y entonces se usaban las colombinas, eran unas chisguetas que venían de Colombia, unos perfumes muy agradables. Después los talcos Yarle, que eran ingleses, no usaban así, nomás se ve que antes la gente también, había gente pudiente que tenían dinero. Y así pues todo el mundo festejaba. Por ejemplo, quisiera hablar de la familia Neira. Ellos eran de tener y a sus hijos, la mayor eran mujeres y educaba en un colegio de religiosos en Lima. Y cuando traía, bueno, la casa ahora ya lo han derrumbado, solamente ella venía de los altos, no quería que se junte con la gente del pueblo, la chica. Y la chica miraba de los altos. Y los músicos, cuando entonces posiblemente sería Jacinto Paez, de ellos pues jóvenes. Y yo recuerdo mucho la Guayacha, esta Rociame de tus balcones, es a raíz de la que cantaban a la chica. Y ella echaba el perfume, las aguas de arriba, las serpentinas, todo lo que era del carnaval. Eso también yo he visto y yo recuerdo mucho. Y es así, pues todo el pueblo se divertía. Se unían, de casa en casa se visitaban los compadres de acuerdo a sus posibilidades. Ahora retrocediendo un poquito, ¿cómo eran el día jueves de comadres? Todo el mundo hacía su pan, ve que de la harina de trigo, porque en Nagua había un molino, ahí mandaban moler y aunque sea poquito para que comas la tanta guagua. Entonces las jóvenes decían, yo voy a ser compadres con fulano. Pero para esto era una costumbre que se iban a Sojos-Pata, que decimos ahora, Chiucata a traer leña. Y daban su guayachada en Borracho Pampa, y ahí bajaban con su carga de leña cantando. Ya pues con la guayacha, así con su carga de leña, ellas mismas cargaban, las mujeres, los varones, y en la casa pues los familiares estaban alistando quiénes iban a ser las comadres para que a los niños los bautizos de las tantahuahuas. Y cómo preparaban la apacha nueva, la tapa que hoy lo usan, lo llamaban antes Castilla, venían unos telares muy bonitos del Cusco. Y el bordado lo hacía en Sacraco, Lampa, porque era una tierra muy linda que hacían bordados. Y con eso tapaban y armaban. Entonces, como había escasez posiblemente a esa época, ¿no? Le estoy hablando de mi niñez. Hacían al cura, pues lo vestían con esos fustanes blancos con su sotana, y a la tanta guagua lo llamaban María te comeremos.
y lo bautizaban igualito que un niño. Entonces para las comadres en la sala preparaban un poncho lleno de flores. Así era el bautizo de los niños también, para que se arrodillen y se armen a ser compadres para que se respeten. Y después le entregaba la guagua, con la tanta guagua la chava se venía pues al pueblo. Regresaban y María te comeremos pues y con la comida que preparaban los del cargo, como se puede decir, los compadres. También se comía, era una fiesta muy bonita, el día de las comadres. Bueno, así sucesivamente, como vuelvo a decir, se realizaba una fiesta de unión. Por eso los 8 barrios, aunque sea con guitarras, pero para tantos barrios, ¿de dónde traerían los músicos? A lo que no he indagado. Y Pausa era posiblemente la tierra de músicos, de guitarras. Por ejemplo, la familia Álvarez, que hoy sus hijos son estos, son de Pausa. Ellos migraron porque Pausa no tenía... Cuando llegó a perder la capital de Parinacochas, ya todo se ha desorganizado, pues. Entonces, no había un colegio secundario, o sea, con un buen colegio iban, y a Cora tenía, entonces, con el fin de superación se iban. Y la familia Chicolín, que lo llamaban Pesadón, eran todos músicos, todos sus hijos, el viejo, todos eran músicos. Es así el carnaval, como vuelvo a decir. Y al miércoles ceniza, los que organizaban, estaba la carnavalona, que era una negra que tenía que dar a luz, que yo mucho recuerdo a mi tío Máximo Rojas, y después los otros que dejaban el testamento. El testamento lo hacían de acuerdo a su comportamiento de cada persona, pero agregando, muchas veces insultando. A mi hijo tal o a mi hija tal dejo tantas toallas para que se quede esa para las lloronas. Y así, conforme que pasan los años, ya pues ya se crea posiblemente la oficina de la policía. Entonces vino la familia Granados, se casó con doña Raquel. Él es el que trajo la yunza. Antes de la yunza, Pausa era a Iraranca con sus membrillos, manzana, todos los barrios, no que era época de fruta, contra Atapillo. Atapillo venía con pencas maduras de tuna. Ahí en la esquina de la plaza Cantos y Bailes, que lo llamaban Jaujicha, parecida a la tomatada de, ¿cómo se llama?, de Madrid. Se agarraban con los varillos, con todas las frutas, las tunas. Y después de Jaujicha, todos agarrados bailaban, daban la vuelta a la plaza. Y de ahí, cuando ya esa familia se casó y implantó la yunza, entonces fue ya cambiando ya. Ya la generación también ya van cambiando. Bueno, de ahí, más allá otras cosas se no podía relatarle, porque a mi edad, 10, 11 años, ya me retiré de Pausa porque tenía que estudiar. Mi padre murió cuando yo tenía 5 años. Y es así, pero todo lo que he visto Pausa en su guayacha es una cosa muestra. Por eso le digo, todo Parinacocha es como venía a expectar la guayacha. No solamente Parinacocha, los pueblos vecinos, todo. Y entonces tenemos como ejemplo Tauría. Es un pueblo que mucho ama a Pausa. Son hermanados, Carabelí. Ellos venían a expectar la guayacha pausina. Y bueno, me nombraron hace 2 años para representar al carnaval a la provincia. En ello he solicitado de que se declare patrimonio cultural la guayacha de Pausa. Posiblemente el consejo haya hecho, no sé, como ya vino la pandemia, que todo otro desorden, entonces claro, ya no he tenido oportunidad. Y con la bendita pandemia soy operada de mi vista, he quedado mal.
después de mi oído y así sucesivamente. Claro, Pero ¿usted hoy en recuerda día, las por eso el vestimentas? barrio Guayacha, disculpe, Sí. mantiene esa unidad, esa costumbre de la huayacha. Ya. La huayacha significa unión y según los creyentes antiguos, o sea que atraía la lluvia para que no haya pobreza, que haya suficiente que comer en pausa. Esa es nuestra pausa, la huayacha. Usted posiblemente su profesión es ser periodista, hay que luchar de que cómo fue pausa su huayacha. Patrimonio cultural de la nación debe declararse. Y no es incomparable. Ninguna de esto tiene pausa. Mirma que parecido Lampa también, hasta Marcabamba. Pero ya la nueva generación ya están distorsionando, ya hacen a su manera. Entonces, pero lo nativo debemos rescatar y tener presente que es un patrimonio cultural de la nación, la huayacha pausina. ¿Usted recuerda la vestimenta? La vestimenta. La vestimenta pausa nunca ha sido, usaban polleras solamente los anexos. Las señoras de acá, por ejemplo, usted habrá visto las señoras de los barrios, unos vestidos con cortes, 6 cortes, un adornito de cuello. Y de las alturas, mi mamá era costurera, hacían tipo corpiño que lo llamaban, unas blusas muy bonitas, adornadas con sus bastas, las faldas también con muchas bastas. Esa era la vestimenta de pausa. Pausa, la población era criollo, porque así nos había dejado con la conquista los españoles, pues, ¿no? Y los pobladores respetaban eso, y así. Pero siempre, siempre, pausa hasta hoy día mantiene, por ejemplo, su tejido, las zapachas. En las zapachas llevaban a las guaguas, al verdadero y en las solteras, como le digo, la tanta guagua. O una muñeca bien adornada con su apache. Otro. Las solteras con los solteros guayachaban separados, no se unían con los casados, con los adultos. Recuerdo ya cuando tenía 19, 20 años yo he organizado, entonces los pequeños, los medianos y así, para hacer la entrada. Pero ellos sí, su música, todos los solteros bailan, por eso que usted habrá escuchado, soltero, soltera. ¿Por qué? Porque ellos tenían su grupo de solteros, lo cual ya no se mantiene tampoco. Y así sucesivamente, ahora mismo, antes de la pandemia había concurso, ¿no? Todos a su manera realizan, por ejemplo, Atapillo se vestía de huamanguino, todo eso ya no es carnaval nativo de pausa, pues, que se ponen poncho blanco, con sus alforjas salón, pausa. Tenía su alforja, los varones llevaban, pero ¿qué? En la alforja llevaban talco, serpentina. El más pobre no podía entrar a la otra ronda sin que colabore con aguardiente, con lo que sea, y habían odrecitos chicos. Recuerdo mucho ya le estoy hablando del año 80 y tantos, sacamos cuando era Instituto Agrupado una reina, y encontramos a la tía, ¿cómo se llama? Joaquina Velarde, y al tío Maglia Oscar y la tía Constantina. Había una tienda más allá de la esposa de Ángel Mesa, que se llamaba Nelly. Habían estado tomando. Nosotros llegamos y el tío Maglia pues dijo, pues, joven con amuaya chachcasa, doña Nelly, kay odre pimena, vino durante jamurani, hay que media docena ronda y nadie cama para donarnos. Y la otra señora dice, a mí me da talco serpentina. Antes habían unos mantones muy lindos, la tía Joaquina, para las jóvenes. Y la tía, su mamá de los Villafuertes había venido y dijo, ¿y cómo yo me voy a quedar? A mí te empeño el mantón
y me das también talco, serpentina. Agarra mi porongo que había venido a comprar leche, empeñó el mantón, los porongos me vaya a echar con nosotros, y no los hacen ya esa costumbre. Después ya nos invitó a la casa de la reina, su tía. ¿Se acuerda que había venido a comprar leche? Uy, Manuel, esta era pez de hambre, encerrado. Se acordaba de su esposo que había dejado encerrado y ella vaya echando. Serían las 2 de la tarde. Así todos, con decirle, se encontraban con la guayacha, se olvidaban de que el mundo existía en un término más claro. Todos se divertían, sin distinción de nadie, no pensaban en el trabajo, que ya siempre habían familiares, hijos, algunos que cuidaban los animales, traían agua. Y si no había agua, les digo, pues llovía, entonces el agua de la lluvia se juntaba para cocinar, para tomar. Esa era Pausa antiguo y la huayacha, los carnavales. Después yo ya recuerdo de la modificación de la tía Pancha del barrio Acola. Ella había ido a Lima y lo llamaban la Huachana porque se fue a Huacho, se había comprado sombrero, todo y eso, entonces trajo los, ¿cómo se llama? Las máscaras para sacar una huayacha todo enmascarado de su barrio, ya a su manera. Pero vamos, la idea de huayachar su barrio. Y para las canturas, pues, que en paz descansa la mamá de este chico Gutiérrez. Todos se dieron unas voces preciosuras a Cola, huellas, Huampo. Después quisiera referirme desde los Yachachcha, ya le dije, de la familia Razo de Huampo. La familia Razo lo mismo, ellos se organizaban y traían su huayacha a su manera, todo. ¿Cuál era la ganancia? O sea que el contrapunteo de la huayacha, el zapateo. ¿Quién zapatea? Entonces habían autoridades que también elegían cuál de los barrios tenía la mejor huayacha. Pero en el zapateo, el canto, los cantos eran mensajes, ¿ya? A la juventud. Y por eso en una de esas canciones Jaime dice, Iskina peja se kunayam, jepa uñateja suya kunayam. Quiere decir enseñar, ¿no? Mantener nuestra costumbre. Es todo, señorita, todo lo que yo he visto y hasta ahora. Y mi barrio también trata de mantener la costumbre nativa de nuestro Pausa. Pero otros barrios es indiferente. Miran y no atinan, no tienen esa visión de mantener esa alegría. ¿Por qué? Porque posiblemente ya la nueva generación con otras ideas van a Lima, ven a otros pueblos, entonces es así, se va distorsionando. Pero nuestro barrio Huaylas va a mantener, a lo menos mientras viva, voy a colaborar siempre con algo. Mis hijos tienen también esa costumbre y me siguen mi Arturo, mi Techi, y así es nuestro carnaval de Pausa. Lo único que recomiendo es cuando usted siempre recomiende que se mantenga nuestra costumbre nativa. Por eso le estoy diciendo, posiblemente del afinado Chicolín, usted es pariente, ¿no? O nieta. Mi abuelo. Todos los chicolines eran músicos. Los que están en Cora Cora son pausinos nacidos acá, su papá. Ellos se fueron, como le digo, porque tanta pobreza había por falta de agua en Pausa. Dejaban y así muchos pues se iban. Pero desde que la irrigación llegó a Pausa, en el aspecto socioeconómico ha cambiado mucho. Ya. Ahora tenemos todo. Y piensa la juventud que la vida es fácil, no es así. Un grupo de jóvenes hemos trabajado para recuperar para que se recupere la capital de la provincia. Con decirle, hacíamos actividades, bailes carnavalescas para comprar cemento y en Sarazara, Aranga, desde ahí se traía en hombros o en burros.
para poner la primera piedra para el consejo. Que hoy en día a la juventud no les interesa nada, progrese o no su tierra. Entonces, yo rogaría a usted que posiblemente ya ha estudiado en Madrid, ¿no? No, su mamá se ha ido, ¿no? Claro. Ya, recomiende. Lo que fuimos y de dónde somos debe existir. No todo es fácil. La vida moderna, muchas cosas ha cambiado, pero con la situación económica que va cada día se ve, a lo menos a mi parecer, todo puede cambiar. Entonces, por eso, inculcar a los jóvenes el trabajo digno y sobre todo pensando siempre en mejorar el lugar donde viven, porque nuestra Tierra Santa es lo que nos da para recomendar a los foráneos y a todos. Vienen en busca de dinero, pero no es así. Un pueblo es como la familia unida surge. El pueblo es lo mismo, un pueblo unido surge, sale adelante. Es lo mismo la familia. Donde hay egoísmo, no, nadie surge, se arañan, se pelean. No, nosotros debemos vivir en paz con la unión. La unión es la grandeza para el progreso de un pueblo y para el progreso de todas las naciones, y no solamente, más que nada, nuestra familia aquí en Pausa, en toda la provincia. Es lo que le recomendaré a usted como periodista. Inculque a la juventud el trabajo. Hay tantas cosas que hablar, cómo era Mirmaca, cómo era aquí Pausa mismo, los talabarteros ya ha cambiado todo. Pausa era fabricante de suelas de zapatos, mi mamá cosía, lo mismo Mirmaca. Cada pueblo tenía su oficio con que mantener los hijos, cuando entonces había gente pobre, por eso los chapitos hasta ahora existen, andaban sin zapato. Pero con eso no quiere decir que habían, por ejemplo, Alcabamba ha tenido hijos que eran rectores de la universidad. La familia Cuadra había uno, no sé en qué país está un médico. Y así por el estilo, nuestra tierra, nuestro Paucar del Sarazaracoy, antes Parinacochas, es una tierra muy grande, de hombres muy inteligentes y sobre todo de mujeres trabajadoras, mujeres artesanas y tanto los varones. Nadie era ocioso, pero la juventud de hoy día ven que todo es fácil, no saben luchar. Así es. En vez de conformistas, no aspiran a estudiar, esperan que sus padres le den. No es así. Es la recomendación que le daría a usted como profesional, realce el entusiasmo y para el progreso y la unión de la juventud, que sean nuestros jóvenes útiles a la nación. Y por qué no decir al Perú profundo, que es la tierra de nuestro Pausa, donde hemos nacido. Así es. Muchísimas gracias por darnos la entrevista y por contarnos acerca de sus anécdotas, para que más personas y jóvenes como yo podamos conocer un poquito acerca de la historia y podamos también ahora seguir divulgando si tiene otra la tradición. Oportunidad, ya para otras cosas, preguntas así, se le puede colaborar. Listo. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a usted.